Estamos aprendiendo quién es el hombre y también quién es Dios. You see, God is not cruel. He's good. Dios no es chévere, Dios es bueno. We have to learn how God uses His authority. Y tenemos que aprender a ver cómo Dios usa su autoridad. Okay, so let's go to the next page. Next. Just as a schematic. Okay? Okay, go to the map. Okay, here, so let's go here. It's just a go to the left. I went all the way to the left. No, there's Yeah. no image. You can't get that image. Maybe it's over here. Yeah, like that. Okay. This is just a geographic map indication of how God separated the nation, the sons of Ham, Shem, and Japheth. Entonces aquí tenemos una ilustración de cómo Dios separó las naciones a partir de Sem, Cam y Jafet. The point of origin is where the ark landed. El punto de origen es donde acuatizó el arca. Now, you build nations from cities, Y ya dijimos que se construyen las naciones a partir de las ciudades. and that's very small government. Y en una ciudad entonces es un gobierno muy pequeño. And cities are walled around. Y por eso las ciudades fueron amuralladas, That's for protection. para protegerlas. But every city was like a nation. Pero realmente casi cada ciudad era como un estado, una nación en sí misma. Now, when one man conquers cities, Pero cuando un hombre poderoso conquista otras those ciudades, separate nations are his empire. ahora esas ciudades todas son su propio imperio. So they take city by city, Así que la guerra era ciudad tras ciudad. and a nation was considered a city. Y entonces en ese tiempo una ciudad era considerada como una nación. So an empire is a collection of cities Así que un imperio es una colección de ciudades. around one city. Sí, alrededor de una ciudad principal. That's slavery. Y ese es también la forma o la imagen de la esclavitud. And there was no liberty to be independent from empires. Así que no había la idea de cómo podría ser independiente de esos imperios. Okay, because it was government by external power. Porque era un gobierno usando la fuerza externa, el poder externo. The nation with the most power, Y la nación con mayor poder, you worship his God. entonces tú adorabas los dioses de la nación con más poder. Laughed at Israel. Sorry. They laughed at Israel, these nations. Ajá. Salieron de Israel estas naciones. Where's your God? Y a preguntarle, ¿dónde está su Dios? My God is stronger than your God. Y cuando conquistaban a Israel le decían, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios es más poderoso que el suyo. We've defeated you. Miren, los hemos derrotado. We have more armies. You have No, nothing. nosotros tenemos mayores ejércitos, ustedes no tienen nada. When the spies went to look into the promised land, ¿Se acuerdan ustedes cuando enviaron los 2 espías a la tierra prometida? we had no power. Y ellos reportaron, no tenemos poder, Small. somos chiquitos. Guys, so you always look at physical power. Entonces, de nuevo, el contraste es que observaban la fuerza física. But if God is for you, Pero si Dios es por ti, no man can be against you. entonces no hay hombre que pueda resistirte. See, your God is not visible. Y nuestro Dios no es visible. In fact, I'm told that in China today, Se me ha dicho que incluso en China hoy día they tell the children le dicen ellos a los niños that Christians worship a ghost. que los cristianos adoran a un espíritu, a un fantasma. They're not scientific. Es decir, eso no es algo científico. Science is all that you can see and touch. Porque los científicos todo lo que tú puedes ver, percibir y experimentar. We've got to see soldiers. Tenemos que ver los We've got to soldados see tanks. y los tanques We have to have a big parade. y un gran desfile militar mostrando la fuerza. Isn't it true? Y es así como funciona la mente humana, ¿verdad o no? Children measure by height. Y los niños también miden eso desde el corazón, By sight. por lo que ven o escuchan. But God says, trust me by faith. Pero Dios nos dice, no, crean en mí, confíen en mí por fe. See, if you see it and believe, that's not faith. Si tú lo ves y lo crees, eso no es fe. Abraham believed without seeing.
Abraham creyó sin haber visto. And he was more faith than we have. Él tenía más fe que nosotros. God honored that, Y Dios honró eso. not even living to see it. Y ni siquiera vivió para poder ver el cumplimiento de ello. See, I see a city, Yo veo una ciudad, but it's not here. pero no está aquí. ¿Dónde estará? That nation, that beginning of a new nation. Él vio la semilla, el inicio de una nueva nación, But he believed. pero lo He creyó. saw by faith. Lo vio por fe. And so, again, they fashioned their nation Pero así es como entonces cada uno fabrica su propia nación, according to their imagination. de acuerdo a su propia imaginación, de quién ellos creen que Dios es. So he separated, and he's going to deal with each nation separately, Entonces ya dijimos que Dios va a tratar con cada nación de manera individual according to their character. y de acuerdo a su propio carácter. Ham has the characteristics. Ham has characteristics. Sí, Cam tenía unas características, Shem has their own characteristics. Sem también tenía sus propias características Japheth has some. y Jafet tiene sus He's propias going to keep those qualities, good and evil, características y van a retener esas cualidades, buenas o malas, for his purposes. y Dios lo va a usar para sus propósitos. Okay, clear? Así es. So let's go on to the next page. Vamos a la siguiente página. So universal idolatry leads to universal despotism. Entonces, la idolatría universal conduce al despotismo universal. So the belief is that their power or their king, the emperor, La creencia es que su rey, su emperador, su gobernante is God and man. es Dios y hombre. And he is the messenger of God. Sound familiar? Él es el mensajero de Dios. ¿Le suena familiar la cosa? He has the power of God Él tiene el poder de Dios con él. and demands and commands submission. Y por eso sus demandas exigen sumisión. So you fashion your nation Entonces tú moldeas tu nación according to your view of God. de acuerdo a tu perspectiva o tu visión de Dios. So if God is love, Ahora, si es un Dios de amor, that's the only idea you have, love. si es la única idea que tienes, amor, That's how you get socialism. ahí es donde tienes el socialismo. That he's justice. He is holy. Pero si tienes la idea de que Él es santo, But they don't put holy love. en el socialismo no ponen el amor santo, It's human sino es el amor idea of love. humano, la idea humana del amor. Okay, no restrictions. No hay restricción en ello. Okay, so you fashion society, you fashion your home. Entonces, así como moldeamos la sociedad, también moldeamos el hogar. Don't discipline your children. Y entonces, en el amor solo, pues no se disciplina a los niños, No correction. no hay corrección, Okay, freedom. hay libertad. Okay, let them decide for themselves. Dejemos que ellos decidan por sí mismos. Don't impose your. No le impongas tus creencias a Él, They make it sound like you are forcing knowledge. porque parecería como que estás imponiéndoles tu God conocimiento. says, teach, don't impose. Pero la Biblia dice que, Dios dice que enseñemos, no que impongamos. Teacher is a guide. Y el maestro aquí es un guía. You guide them to the truth. Tú los guías a la verdad. You don't tell them what the truth is. No les dices la verdad, You reason with them to the truth. pero razonas con ellos a través de la verdad. Little here, little there. Un poquito aquí, un poquito allá, See, until they see hasta que pueden ver for themselves. por sí They mismos. come to the conclusion on their own, not because they've memorized. Y llegan a la conclusión por sí mismos, no porque lo memorizaron, There's understanding. sino que hay entendimiento detrás de There's ello. a wrong method of instruction, Y obviamente hay un método adecuado y otro equivocado de and instrucción. there's a biblical method. Hay un método bíblico. So, and this is where we err when we follow man's wisdom Y es donde nosotros erramos cuando seguimos la sabiduría and do humana. not consider the heart in education. Y no consideramos el corazón, que es la clave en la educación. Heart and mind work together, Porque el corazón y la mente operan juntos. and the soul. Y el alma también. Educate soul, body, and mind. Y si educamos los tres, Oh, internal and external. tanto interna como externamente. These are images of their ruler.
Y ahí tenemos entonces algunas imágenes de sus gobernantes. The king is a strong beast, a bull, right? Entonces el rey como una bestia con cuernos. That's the imagination they have. Ella es la imaginación que tenían ahí. So he's part man and part God. Entonces es parte hombre, parte Dios. Isn't that a perversion of Satan? ¿No es esta una perversión de Satanás? That Christ was God, De que Jesús sí un día iba a ser Dios y hombre. right? That man could be like Christ, Que es decir, que el hombre puede ser como Cristo. right? Sí, es una idea pervertida Perversion of God in man incarnate. del el Dios encarnado en el hombre. But these are animals. Pero estas son bestias, Beasts because they're stronger than man. animales que son más poderosos que el humano. There's correction there, Entonces hay una idea corrupta aquí. you see. And this is again the spear, the horns, of course, that's, Y ahí tienen las lanzas y tienen también los cuernos. but these are satanic images. Pero esas son imágenes realmente satánicas. But this counterfeit power. Y es entonces es una idea corrompida del poder. And this is the fear of man. Y aquí entonces lo que abunda es el temor del hombre. I'll put you in the fiery furnace if you don't bow to my God. Si no te arrodillas a mí, te pongo en el horno de fuego. I will slaughter and torture you. Yo voy a torturarte. So I have a timeline, Y yo tengo una línea de tiempo aquí. but I summarize all Asiatic centralization. Liberty for the few. That's Is further down? Yeah, right here. right here. Okay. You can have to read closely with a microscope. But Usted aliste su microscopio y mire su all página. the Asian nations right here, Todo esto tiene que ver con las naciones de Asia, before Greece and Rome. antes de Grecia y antes de Roma. So it began small Y comenzó como algo pequeño and is conquest. y fue la conquista. You see, so it's conquest after conquest, increasing, Las naciones crecían a través de conquista y tras conquista. and the images depict again power. Y las imágenes de entonces ilustran es el poder humano, Okay, physical power. You see, el poder físico. there's an image of the Tower of Babel, another image, again, the layers of power. Entonces en la Torre de Babel vimos ahí las distintas capas o niveles, los estratos. And the bottom is the individual. Y en el fondo pues está el pueblo, el individuo. God is interested in liberty for the individual, not just for the few, over the many. Y Dios está interesado en la libertad del individuo y no solamente de los pocos sobre los The world muchos. turned upside down. Entonces es una pirámide invertida. If you could turn the tower upside down, Si pudieras virar la torre y poner las patas arriba, comes from the individual out. y es que el poder viene del individuo hacia afuera. He has no power, Pero en esta imagen no tiene poder. but the individual can have Christ's power. Pero en la torre invertida el individuo puede tener el poder de Dios. Christ's power works from the inside of the individual out, Y este opera entonces desde adentro hacia afuera del individuo, beginning with the home. comenzando con el hogar. And that's why the leader of the home is so important. Y es por esa razón que el líder de un hogar es tan importante. And that begins with a man, Comienza un hogar con un hombre, because he's made to lead porque fue hecho para liderar by nature. por naturaleza. And no one can do it but a true man. No lo puede hacer bien un hombre, cualquier hombre sin un hombre verdadero. There's no in between. No hay nada en el medio, Half woman, half man. no ni medio hombre ni medio mujer. So we must grow a generation of leaders. Entonces tenemos que ayudar a crear una generación de líderes. We will develop that as we go. Vamos a desarrollar más esa idea después. Say, again, a leader who knows how to use his authority ¿Sabe cómo utilizar su autoridad in his home. en su propio hogar? So these are not beautiful pictures. Así que estas imágenes, la verdad, no es que sean muy They're bonitas. dark, Son oscuras, they're frightening, son asustadoras, but they're symbolic again of humans who are made to be gods. pero esta es la representación de aquellos humanos que se creyeron ser Dios. Okay. So the next screen deals with Abraham. Entonces vamos al siguiente. I think this is the one. Yeah, the light. Right. Okay, you have the scriptures there. Ahí tenemos las escrituras entonces. God now intervenes. Dios en esa condición de oscuridad interviene. Intervenes means he interrupts
he interrupts. Intervenir quiere decir que él interrumpe ese flujo. And interrupts man's activities. Dios interrumpe la actividad humana. And he calls out Abraham, one man. Y entonces él causa que un hombre, uno solo, Abraham, I'm going to give you a visible demonstration yo te voy a dar una demostración visible of a new kind of nation. de una nación diferente. And again, a nation that has the knowledge of the one true God. Y es una nación que va a tener con ella el conocimiento del Dios verdadero. And he said I think in the book of Acts, he told Stephen was preaching Y en el libro de Hechos nos dice que cuando Esteban predicaba, that you Israelites diciendo, ustedes israelitas call out to be a light fueron llamados para ser una luz to the dark nations. a las naciones en oscuridad See, set free from any idol, y, false God, y ser libres de todo Dios falso and reveal who the one true God is. y para revelar quién es el Dios verdadero. And of course, they covenant with God and said, whatever you say, we will do. Y ellos hicieron un pacto con Dios ahí con Josué diciendo cualquiera, vamos a cumplir lo que tú has pedido. Promised Abraham, Y Dios le prometió a Abraham, I will make you a great nation. yo te haré de ti una gran nación. It did not appear in his lifetime. Y no sucedió eso en sus días. But his belief was very strong and deep and true. Pero su fe en Dios era firme, era profunda y era cierta. And so all his actions with Israel was to keep Abraham's promise. Así que todos los actos de Dios con Israel era para honrar la promesa que le hizo a Abraham. And he's consistent with Israel, and he continues to be consistent. Y Dios fue consistente con Israel durante todo ese tiempo y continúa haciéndolo hasta hoy. Now, it doesn't mean that Abraham did not make mistakes. Eso no quiere decir que Abraham no cometiera errores, Where he doubted God, porque cuando él dudó de Dios, he had to begin again. tuvo que comenzar de nuevo. And that's a path, that's a principle. Y ahí hay un principio, eso es un camino para todos. When we go astray, Cuando nos desviamos, like the prodigal son, como el hijo pródigo, we come back. We can come. tenemos que regresar a Dios. And this is how he works with man. Y es así como Dios o trabaja con los humanos. Okay, one mistake or one doubt or unbelief Una duda, un error, una falta teaches us to believe. nos enseña con dolor a creer. The idea is that the wrong idea Entonces, la idea aquí es que la idea equivocada keeps us to go back, it brings us back to the right idea. nos impulsa para regresar a la idea buena. You have to try socialism. Tienes que experimentar el socialismo I mean, it sounded right. porque suena rico, suena bueno. It's going to be a good thing. Sí, es el paraíso humano. I always like to use the illustration of a child who loves ice cream. Y yo siempre uso aquí la ilustración del niño que le encanta el helado. All he wants is ice cream. Todo lo que quiere es helado. So you give him all the ice cream Y entonces le das todo lo que quiere. until he's sick. Hasta que se enferma y ya no quiere más. So God says, do you want socialism? Y entonces Dios dice, ¿quieres socialismo? I'll give you all the socialism. Te lo voy a dar todo. Drive you back. Y eso te sacará corriendo Socialism. con la idea de que socialismo nunca más. See? And that's how God deals with us. Es así como Dios trata con los humanos. It's Él permite. Con Colombia. Ya, any nation, ya. the Christians in Colombia. Pero hay cristianos en Colombia. You're more responsible than the non-believers. Obviamente los cristianos en una nación son más responsables que los no cristianos. And you are learning what that requires of you. Y estamos aprendiendo qué es entonces lo que Dios requiere de You're nosotros. to be the light in your nation. Y es que vivamos como la luz de la nación, That's beginning with your family. pero iniciando en nuestro propio hogar. See? The family first. La familia primero, Because it's powerful. porque esto es bien poderoso. So he calls Abraham one, and why does he begin with small numbers? Ahora, ¿por qué a Dios le encanta comenzar con números tan pequeños? When you have small numbers, Porque cuando tienes un número, un puñado, expectations are small. las expectativas son chiquitas. And you don't see, but in large numbers, Pero es cuando llegamos a los números grandes you don't see God.
Y en los números grandes Dios desaparece, But in small numbers, pero en los números pequeños the only thing explaining it is God, el único que lo puede explicar bien es Dios. right? So that's why we're small. Es por eso que nosotros somos pocos. Protección. One family, Una familia a la vez. one church, Y una iglesia. okay? Because then we see God working. Porque ahí veremos a Dios obrar. Anything we do. Y no dependerá de lo que nosotros hagamos. And all the time in history, we'll see impossible things happen. Y cada vez en esta historia veremos eventos imposibles sucediendo. We finally had a president Finalmente tenemos un presidente who pointed to God when he was spared his life. que señaló hacia Dios cuando declaró que Dios le salvó la vida. I don't know if he's a Christian. No sé si es cristiano, He said, God saved me. pero sí dijo, Dios me salvó. Confession. Es una confesión I'll take it. y yo la tomo. No one else would have said that. La mayoría o nadie más hubiera dicho One otra of his cosa. speeches, which is remarkable. Y en una de sus declaraciones que es sobresaliente, God saved my life Dios me salvó la vida to save this nation. para salvar esta nación. Like Cyrus in the Bible, maybe. Como Ciro en la Biblia, probablemente. There are a lot of things not to like about him. Hay muchas cosas que no nos gustan de él, But the one thing, pero la cosa que sí he's true to the Constitution. es que está siendo fiel a la Constitución de la nación. He is so rich, he cannot be bought. Él es tan rico que no puede ser sobornado. Nobody owns him. Nadie es el dueño de él. And so he doesn't care. What Y es people decir, say. diga o no, a él no le importa. But the Constitution is scripture. Pero la Constitución sí está escrita. Sure. And that comes from the Declaration of Independence. Y esa procede de la Declaración de Independencia. That's from John Locke, Y ahí están los puntos de John from the Locke. Bible. Y vienen también los razonamientos de la Biblia. The Gospel, John Locke. El Evangelio, John Locke. Declaration, La Declaración, la Constitución, George Washington. George Washington. That's God working. Esa es la obra de Dios. I have to remind American people Yo tengo que recordarle a los norteamericanos. that was true to the Constitution only for 40 years. Sorry. America was true to the Constitution for only 40 years. Que Estados Unidos solo fue fiel a esa Constitución por 40 años. And we are suffering. Y estamos sufriendo. And we're beginning to understand. Y estamos recién empezando a entender Repent and go back y a arrepentirnos para ir de to regreso. the Constitution. De regreso a la Whether Constitución. you're a believer or not. Sea, siendo creyente o no. See? Because it's for all men and nations, believing or not. Porque para los hombres y las naciones les corresponde creer o no. They don't know it's scripture, Y como no saben las escrituras, they know that's the best protection pero ellos sí entienden que la Constitución es su mejor protección. the individual has ever had. La mejor protección que el individuo podría tener. Make sense? ¿Sí tiene sentido? Colombia and other nations have copied the Constitution for themselves. Sí, Colombia y otras naciones han copiado esa Constitución para sí mismos, It's dead, pero está just muerta. on paper. Está solo en papel. We have to have the character Tenemos que tener un carácter to obey it para obedecerla in the people. y en el pueblo. But the purpose of North America Pero el propósito de Norteamérica was to have that Constitution for everybody. es que tuvieran esa Constitución Down. escrita para todos. Some of us need to write down, Algunos de nosotros tenemos que escribir todo, okay, our own government y of ourselves, describiendo nuestra propia forma de gobierno, okay, so that it can be a guide for the future. para que esta sea una guía para el futuro. So God preserved one man Así que así es como Dios entonces preservó a un hombre believed, que creyó and in his whole city, y su ciudad entera. idolatrous, rich, En el mundo entero cuando eran todos vendidos a la idolatría, just like Noah, así como era Noé. the only one, El único, el mero, ¿no? En ese mundo oscuro. and left and did not know where he was going. Y él no sabía tampoco hacia dónde iba. When God called you out into your work, into your ministry, Cuando Dios te llamó a venir al you ministerio, know what was going to happen? ¿tú sabías lo que iba a suceder You después? know where you're going? ¿Sabías a dónde ibas a terminar? Just went. Solo fuiste, God led you. porque Dios te guió Step. paso a paso. And here we are Y today. aquí estamos hoy. And still more. Y todavía hay más.
So this is called following Jesus. Eso es lo que llamamos seguir a Jesús. And so we have the 12 tribes comes out of Abraham. Entonces tenemos las 12 tribus que proceden de Abraham. Okay. You have that next page? Right here, yes. This is the same page. And then out of Isaac will come Jacob. Y de Isaac pues procedería Jacob. And out of Jacob will come Israel. Y de Jacob saldría Israel. And out of Israel will come a new kind of government. Y de Israel procedería una nueva forma de gobierno. This is a foreshadowing of things to come after Jesus. Y esto era una sombra, una demostración previa de lo que vendría con el reinado de Jesús. Some people think representative government or Republican government comes from Rome. Algunos piensan que el gobierno representativo o republicano procede de Roma. Came from God? No, vino de Dios. No king. No hay rey, Based on self-government. sino que está basado en autogobierno. There was no self-government then. Y en Roma no había autogobierno. But this is required if you're going to have Pero republic. esto sí es, el autogobierno sí es un requerimiento si vamos a tener una buena república. Now what is self-government? Entonces, ¿qué es el autogobierno? Self-government is a people ruling themselves according to God's principles. Individuos siendo gobernados por los principios de Dios. How does that happen? ¿Y cómo sucede eso? Biblical education produces self-government. La educación bíblica produce el autogobierno. It's the effect of biblical education. Es de hecho el efecto de la educación The bíblica. result. El resultado. You can't say to a child, be self-governed. Sorry. You can't say to a child, be self-governed. No le puedes decir a cualquier niño, autogobiérnate. No, that comes after biblical education. Eso es el fruto de la educación bíblica. It's not rules that you obey. No son reglas que tú obedeces, But if you're educated to know who God is, pero si te educas para saber quién es Dios, knowledge of God and love of God, el conocimiento de Dios y el amor por Dios, and natural obedience, voluntary obedience to God, el fruto va a ser la obediencia consciente o voluntaria a Dios. then you will bring His government into your home, Y eso entonces traerá su gobierno a tu hogar your personal lives. y en tu vida propia. La vida de Cristo en el ser humano. Si no, no hay autogobierno. Yeah, we need the life of Christ in the individual soul. Biblical education leads you to Christ. Entonces la educación bíblica es la que te guía, te lleva de la mano a Cristo. Because knowing God, knowing God's Son Porque conociendo a Dios y el Hijo de Dios as your Savior, como su Salvador, there's so many distractions away from that path to Christ. hay tantas distracciones en ese camino que guía a Cristo. Right? The world wants to take their eyes and mind off of Jesus. Y es el mundo y otras cosas quieren que quites tus ojos de Jesús, Came into history to save us. quien vino a la tierra para salvarnos. He's a true, real Savior Él es el verdadero from heaven down to earth. Salvador que vino del cielo a la tierra. If they don't know history and Jesus is the focal point, it's just No saben de historia, no saben que Cristo es el punto focal de la historia, todo lo que ellos tienen es la mente llena de paganismo. He came into the world. Y Él vino como la luz del There's no mundo. cross in timelines. En muchas líneas de tiempo, en la educación secular, no hay una cruz. It didn't exist Jesús no existió. in our mind only. Como en la mente, una idea. But when we understand universal history for all men and nations, Pero cuando entendemos historia universal para los individuos y naciones, so here's the design este es el diseño, of decimos, a republic. de una república. But it requires that the people be taught the word of God. Pero se requiere para que esa república funcione que a los individuos se les enseñe a autogobernarse. Moses brought them into the wilderness. Cuando Moisés llevó al pueblo al desierto, He was the lawgiver. Moisés era el dador de la God la gave ley, the law to the people. y él le entregó esa ley al pueblo. And lawgivers were kings.
Y en esa época los dadores de la ley eran los reyes. Kings made the laws. Sí, eran los reyes eran los que dictaban las leyes. Kings executed the law, Y el rey ejecutaba la ley. judged the law. All Y one juzgaba la ley, todos los tres poderes en un solo individuo. supreme power. Por eso tenían poder supremo. All the powers of government deal with lawmaking, Todos los poderes del gobierno que tenían que ver con la ley, caring, administering the law, para llevar el juicio y administrar la ley putting the law into practice, y practicar esa ley and judging by the law. y luego juzgarlo, That's government. eso es gobierno, Government. gobierno And civil. all of those powers are in the king. Y todos esos tres poderes los resumía el rey. So all of it is the will of one man. Así que todo se convertía en la voluntad de un solo hombre. He's God, the will of God, Él es Dios, entonces es la voluntad de Dios. given by the heavens. Y esa autoridad la tiene Él porque se la dieron desde el cielo. Exodus 18 is so ignored by Christian educators. Éxodo 18 es sumamente ignorado por los educadores This is where God cristianos. said, no, Moses, you're not going to be king. You're not going to sit here and judge the people. Porque es lo que Dios le dijo a Moisés, tú no vas a sentarte aquí como si tú fueras el rey. Yeah, all day long. It's like Christmas Eve at Walmart. Sí, como en Navidad ir a Walmart a sentarse en las piernas de Santa Claus. O las filas largas esperando que le dé un regalo. Moses, you can't do this. Y le 3 dice, million people. tú no puedes hacer eso, son 3,5 millones de personas. And so this is what you're going to do. Pero esto sí es lo que vas a hacer. I gave you the law. Yo te di la ley, Teach the people enseña al pueblo my law. mi ley. So they know what the law is. Para que ellos sepan cuál es la ley. And then so they know what to do for themselves. Y así ellos sepan lo que tienen que hacer por sí mismos. Self-government is when you know what to do from the word of Autogobierno es cuando tú sabes lo que tienes que hacer por la palabra de Dios life en todas las áreas de la vida and how to judge yourselves. y de cómo juzgarte a ti You're mismo going to separate the people into divisions, y de cómo separar la gente en divisiones, tens, 10, 50s, 50, and then thousands. cientos y luego miles. And the cases that they cannot handle at the lowest level, go to the next level. Y aquel que no puede resolver en la primera instancia, entonces apela a la segunda instancia. And the most difficult of all, Y los casos más difíciles de todos, because you know the word best, porque tú conoces la palabra mejor, you will judge. entonces tú, Moisés, lo juzgarás. The least to do. Y así tendrás lo menos que hacer. The rulers of tens will have the most. Los líderes de 10 son los que tendrán más trabajo. Now, I imagine that the tens be 10 families Y yo imaginaría que los líderes de 10 eran 10 familias and 50 families. y luego 50 familias. So, again, the family unit Es decir, de nuevo, la unidad familiar has to know how to judge tiene que saber cómo juzgar among themselves. dentro de ellos Your mismos. government should be closest to home, Es decir, el gobierno era lo más cercano al hogar, not far away, no lejos. because you know the rulers, you know the people. Porque tú conoces a los gobernantes, los conoces en relación. But he said, this is the kind of rulers you will choose from your own. Pero entonces le dice, este es el tipo de líderes que tienen que escoger de entre ustedes, Because you know them. porque ustedes los conocen, viven entre ustedes. The next time we see that kind of thinking is the church. La siguiente vez que vemos ese tipo de mentalidad manifestada es en la iglesia. You choose the deacons. Escoge tú los diáconos. I'm not going to point, I will lay hands on you. Yo no, yo les voy a poner las manos, los vamos a ungir, pero ustedes los buscan y los nombran. And you have elders. Y nombren ancianos. These are the qualifications. Y estos son los requerimientos para un anciano. Know your people. Y ustedes conocen su gente. You know your people. Ustedes saben quiénes Who son. among you are of this qualification? Ustedes saben quiénes entre ustedes reúnen estas God calificaciones. has qualifications for every level of authority. Así que Dios tiene requerimientos para cada nivel de autoridad. In the American Constitution, Y la Constitución norteamericana, qualifications for every level of authority. tenemos requerimientos para cada nivel de autoridad. The Congress, El Congreso, the Senate, el Senado, the President, el presidente and the courts. y las Cortes. And their powers are limited. Y sus poderes, todos ellos, son limitados. And if it's not your power, you can't apply it. Y donde tú no tienes jurisdicción, no puedes aplicar tu autoridad. We'll go back now to Israel. Y volvemos ahora a Israel. 4 qualifications. 4 requisitos. Capable leaders.
Líderes capaces. have ability to lead, Es decir, que tienen la habilidad para liderar. experienced. Que tengan experiencia. They're not fresh and new. No sean novatos. Okay, they've had wisdom from experience. Es decir, tienen sabiduría por la experiencia. Can't be 19 years old. Y no puede ser por eso entonces uno de 18. Okay. Secondly, they must fear God. Segundo, deben tener temor de Dios. Cannot assume power that is not theirs. No deben asumir un poder que no les They pertenece. have respect for God, Deben tener respeto por Dios God's will. y por la voluntad de Dios. They're men of truth. A la vez, tercero, deben ser hombres de verdad. They speak truth. Es decir, hablan la verdad. When they covenant with you, Que es decir, cuando hacen un pacto contigo, keep their covenant with you. honran ese pacto. They don't just stand and take a promise and then forget it. Es decir, no levantan la mano, hacen la promesa y luego se lo We have olvidan. that today, a lot. Como lo tenemos tanto en estos días. But if you know the people, you know if they're honest. Pero si tú conoces al pueblo, entonces nombras al honesto. You know their business. Conoces sus negocios, sus You tratos. know their personal lives. Y conoces su vida personal. But if they live far away from you, Pero si viven lejos de ti, no los conoces. fourth, Y cuarto, they must hate covetousness. ellos deben odiar la codicia. That means they cannot desire anything they may not have lawfully. Que no van a desear aquello que no puedan conseguir de manera legal. Example is the Bible and the Ten Commandments. You cannot covet your neighbor's wife. En la Biblia, por ejemplo, dice, tú no puedes codiciar la mujer de It's not tu lawful prójimo. for you to have your neighbor's wife. Está prohibido para ti tener la mujer de It's tu not prójimo. lawful for you to have money that is not yours to have. Y no no es legal o bien visto que quieras el dinero que no puedes tener de manera limpia. They cannot be influenced by money. Es decir, que esos líderes no se puedan influenciar por el dinero. Local government first. Eso es también una señal del gobierno local primero. If you take care of it at the local level, Porque si hacemos bien al nivel local, it will not happen in the upper level. entonces en los niveles superiores tampoco va a suceder. Right? You- ¿Sí? You're right, because you have, but how are you going to have such people? Pero ¿cómo vas a conseguir ese tipo de gente? How are you going to have them? You have to grow them. ¿Cómo conseguimos gente tan buena? Tenemos Raise que them up in your own family. levantarlas desde adentro, desde la familia. You have the rulers that are like you. Es decir, generamos los gobernantes que son como tú. That's representative government. Ese es el gobierno representativo. Is that the most just form of government? Es la forma más justa de gobierno. You're ruled by yourself. Es gobernado por ti mismo. People representing just like you. Gente te representa porque son como tú. No one put on you. Es decir, no los impusieron sobre ti. You choose them. Nosotros los escogimos. God said, choose you today who you will obey. Entonces Dios dice, escogeos hoy a quién vas a servir. What will you choose? ¿A quién vas a escoger? Okay. And Joshua said, as for me and my house. Y Josué respondió, no, yo y mi casa. See, God gave us the ability to choose, Sí, Dios nos dio la habilidad para poder escoger. to obey willingly. Para obedecer consciente y voluntariamente. So you chose a ruler and you're willing to obey him Entonces, because he's just like you. Escogiste un gobernante y estás dispuesto a obedecerle porque él es como tú. But in my country, in your country, very few have these qualifications. Pero en tu país y en el mío, muy pocos tienen esas 4 But cualificaciones. I see something happening in my country. Pero yo veo algo que está sucediendo ahora en mi país. Since home education began in my country, Desde que la educación en casa comenzó en mi país, about 50 years ago, como 50 años atrás, see a new generation. veo una nueva generación It comes from character que vienen con carácter that qualify. y que los hace calificar. And they come from all different backgrounds. Y vienen de todo tipo de trasfondos. But they have at least 3 of the qualifications. Pero tiene por lo menos 3 de esas cualificaciones. But one would be happy. Con una yo estaría contenta. Understand? ¿Se entienden? You must raise them up from your own soil. Tenemos que criarlos desde nuestro propio terreno. And you're ready to do that. Y están listos para ustedes hacer eso. I say providential education. Y yo digo por eso la educación
providencial. Education is based upon a knowledge of God. Y está basada entonces en el conocimiento de Not Dios. just casual knowledge, No el conocimiento casual, but see Him sino buscándole revealed in every subject. y viéndolo revelado en cada asignatura. The Creator's wisdom, En la creación, la sabiduría del Creador, the authority of God, la autoridad de Dios. authority with love. It's not Y es una autoridad con amor, no solo fuerza. authority with love, Autoridad con amor. and His wisdom and providence. Su sabiduría y su providencia. His timing is perfect. Y su tiempo es perfecto. His ways of doing things is perfect. Y la manera como él hace las cosas es perfecta. This is the birth of the Republican form of government. Y este fue el nacimiento de la forma republicana de gobierno. Could not keep it. Sorry. Israel could not keep it. Y Israel no podía mantenerlo. Moses did not go with them into the promised land Y por eso Moisés mismo no pudo entrar en la tierra because prometida. they didn't have obedience. Porque no tenían la obediencia. See, Moses, you are the pastor. Moisés, tú eres el pastor. You're the prophet. Tú eres el profeta. Teach them the word, Enséñales la palabra. how they are to rule themselves. Cómo deben gobernarse a sí mismos. And as long as Moses lived, that they practiced it. Y mientras Moisés vivió, pues practicaron eso Once como they nación. were over the Jordan River, Pero una vez que cruzaron el río Jordán, it changed. un cambio. They were in the world. Ya estaban en el mundo otra vez. They were a minority, Eran una minoría and they fell into Y- idolatry. y cayeron entonces dentro de la idolatría. But that's our human condition. Pero Not es- surprised. No estamos sorprendidos porque esa es la condición humana. There's no self-government, No había autogobierno, no había poder, no Holy Spirit, no había espíritu en ellos, old sinful nature. sino solo la vieja naturaleza pecaminosa que era demasiado poderosa. There's no pill for it. There's no school for it. No había píldora, remedio ni escuela para ello. But this is future. Pero esto es el futuro. Prophetic. Era un acto profético. This is what God will accomplish. Esto era lo que Dios cumpliría. And then they said, we need a king. Y luego dijeron al pueblo, queremos un rey, We can't do this. porque no podemos hacer esto. We need a strong government Necesitamos un gobierno fuerte, because we're not able. porque nosotros no somos We need a capaces. leader with an army. Necesitamos un líder con un ejército, Other nations. como todas las demás Their naciones. gods are strong and powerful influence on them. Y los dioses de esas naciones eran una influencia muy poderosa sobre Israel. So we're going to go with them Así que vamos a imitar lo que ellos hacen, because they win. porque ellos ganan. Okay, that's the human reasoning. Es el razonamiento humano. And so Samuel was Entonces disappointed. Samuel estaba He was desalentado. last judge, Él fue el último juez, okay, because every 40 years porque casi cada 40 años Israel would leave and then come back, leave and come back. Israel se iba y volvía, se iba y 40 volvía. years is 40 is an important number. El número 40 es un número importante, Okay. But God gave them judges pero Dios les daba jueces to lead them out of para sacarlos del problema control of the enemy. y del ser subyugados por el enemigo. Until finally they said, we need a king, we want a king. Hasta que ellos dicen, no, necesitamos es un rey. And God said to Samuel, they have rejected you, Es cuando Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, rejected me. me han rechazado a Don't take mí. it personally. No tomes eso como líder de manera personal. But they have fallen to a low place. Y había llegado el pueblo a un punto muy bajo, But I will be in charge of who's king. pero yo voy a encargarme de quién va a ser el rey. Saul became king. Así que Saúl comienza And then David. y después David. Okay. But they fell into sin and needed external power over them. Cayeron en pecado y necesitaban un poder externo para ayudarles, Because they would not be ruled by an invisible God. porque no eran gobernados por el Dios They invisible. looked foolish. Se veían como The world tontos. mocked them, right? Si la gente, las naciones alrededor les hacían chistes de ellos y burla, mírense ustedes, No palace, no tiene palacio, nothing glamorous, no, no tiene algo glamoroso ni bonito. We want all that stuff. Y entonces el pueblo decía, no, nosotros queremos lo mismo que ellos We tienen, don't look, queremos vernos normales, we don't look good. y como estamos no nos vemos bien. And so that's human thinking. Ese es el proceso mental humano. Okay, children.
¿Y los hijos? I want to wear what everybody else is wearing. ¿Qué quieren los chicos? Quiere ponerse lo que ve que todo el mundo se pone. Quiero ser como todos los demás son. Strange. Y así como soy normalito, me veo raro, peculiar, extraño. I want to be liked. Yo quiero que caer bien, quiero que me acepten. No different. No quiero ser diferente. If they have music, I want that kind of music. Si ellos tienen esa música, yo la quiero. Es popular. You're all alone. No friends. Y si no, estaría solito y sin amigos. And they're making friends with Egypt and with Syria. They're making friends with the Philistines. Y por eso se hicieron amigos de los sirios, de los egipcios, de los palestinos. If they like us, they won't hurt us. Porque si les gustamos, no nos van a lastimar. That's how our politicians are thinking. Y es como los políticos piensan hoy. We're not changed. So when you see and hear these things, It's right here in Scripture. So Cuando tú ves, escuchas las noticias, mira las escrituras y dices, your children can say, I have no friends. ¿y por qué entonces tus hijos pues, tendrían que decir, pues no tengo amigos, I'm not popular. no soy popular? You ruined my life. Papás, ustedes arruinaron mi vida. Right? You know, I can't get along in the world. Ya no me puedo manejar a mí mismo en este mundo. That's how they felt. Y es como se sienten, Like a child. como un niño. So, but God says, I've set you apart to be peculiar. Pero Dios dijo, yo les he puesto aparte para que ustedes sean un pueblo peculiar, The world. único, que muestren al mundo God is our helper. que Dios es nuestro ayudador. Okay. And God is your helper, my helper. Y Dios es tu ayudador, el mío, I mean, in every way. en todo aspecto. Rodney got help from God in his finances. Rodney hoy testificó que vio a Dios la mano de Dios en sus finanzas. From nowhere. De la nada. It's God provision. Esa es la provisión de God Dios. giving. Dios dando, es su providencia. It's on God. Y requiere entonces dependencia de Dios. If you are following God's calling, Si estás siguiendo tu llamado de Dios, He will provide for all you need to do. Él va a proveer para todo lo que tú vas a necesitar Yes, hacer. hasn't He? Every Es así. time I come to this base, Cada vez que yo vengo esta base, it's prettier. está más bonita, Better. está mejor. Wow. And you have tablecloths. Y ya tienes manteles en las mesas, y flores, Tiles. And y el pisos, y un nuevo edificio. did you do that? God gave that. Si ustedes lo hicieron es porque Dios se lo dio. How can we not obey God? ¿Cómo no podríamos obedecer a Dios? Can, unless we're governed by God's Spirit Pero no podremos a menos que seamos gobernados por su and Espíritu governing our sinful nature. y gobernando nuestra naturaleza pecaminosa, porque la tenemos ahí. But we have to have the power to say no. Pero tenemos que tener el poder para poder decirle a ello no, It's but Jesus. sino Jesús, es el poder de Jesús. Jesus came. Cuando Él vino, Jesús, He said, wait, Él dijo, esperen, don't leave no se vayan until you receive power. hasta que reciban You poder. can't follow me without my power. No me pueden seguir ustedes a mí sin mi poder. Y el Espíritu Santo vino. So this is the age of Jesus. Así que esta es la era de Jesús. Contrast the age of Jesus with the age before Jesus. Ahora contrasta tú la era de Jesús con las eras previas. And God says, I'm going to do something new. Y Dios diciendo entonces, voy a hacer algo nuevo People who are governed by me. con gente que es gobernada por mí. Now, the choice is Ahora, la decisión es being governed by God ser gobernado por Dios or being governed by men. o ser gobernado por los hombres. Okay? Men just like you. Hombres como tú. If you were a ruler, you would do no different than the people that are Si tú fueras un gobernante, no estarías haciendo mucha cosa distinta que lo que están haciendo los que están ahí. Okay, so again, Entonces, una vez más, they chose a king over God. Okay? They chose a king, a man over. ellos escogieron entonces a un hombre y no a Dios. Okay, the pictures. Okay. And this is a picture of Saul, Esa es una imagen de Saúl, a painting of Saul. una pintura, pues. And he gave Israel what they wanted. Ese que Dios le dio a Israel lo que quiso. He was a tall man. Y era un hombre alto. He was a head taller than any other man. Era el más alto que había en el pueblo. Perfect king, right? El rey perfecto, ¿cierto? Uno grande. Stature, Tenía la estatura. good with the crown on his head. La corona se le veía bien puesta. Perfect, humanly speaking. Hablando humanamente era perfecto. He was a big man on the outside, Era por fuera, era grande. spiritually weak on the inside. Pero por dentro muy He débil. got so proud he took
power he did not have. Y entonces se volvió orgulloso y tomó poder que no le pertenecía. He's not to offer sacrifices, Él no era el llamado para ofrecer sacrificios. but he said, you know, Samuel took too long. Wasn't here, Bueno, el profeta no llegó, entonces lo voy a hacer yo. right? So I had to do it. Es decir, tuve que hacerlo. It was not his power and authority to offer the sacrifice. No estaba bajo su poder ni autoridad hacer tal sacrificio. And at times he kept some. Okay? Y de hecho So guardó cosas. that's the pride. Ese es el orgullo. And to use authority God did not give you. Entonces, usando un tipo de autoridad que Dios no le dio. And I want you to understand that happens in the family sometimes. Y yo quiero que entiendan que eso ocurre muchas veces a nivel de la familia. God did not give parents total government. Porque Dios no le dio a los padres autoridad total. They're not for your use. Y esa autoridad no es para tu beneficio, tu uso. You're to use your authority only in 3 areas. Debes utilizar tu autoridad solamente en 3 áreas. Supplying them with food, clothing, and shelter. Proveerles techo, comida y formación. You make decisions about food, clothing, and shelter. Tú haces decisiones sobre la comida, el techo y la ropa. And that has been taken away from you. Socialism takes that away from you. Pero el socialismo ya te quitó eso. They determine what kind of house, Porque ellos son los que el socialismo decide qué tipo de casa tú vas a tener. how big your rooms are supposed to be. Y qué tan grande van a ser tus cuartos o no. You use your authority to protect them. Tú debes utilizar tu autoridad para proteger los They tuyos. want to take that away from you too. Pero eso también te lo quieren quitar. From physical harm, Para evitar el daño físico a ellos. from spiritual harm, El daño espiritual from moral harm. y el daño moral. They will again take that right or that authority God gave you. Van a intentar quitarte el derecho, la autoridad que Dios te dio. Decisions what they learn. You make decisions what they learn, Ajá. Cuando tú haces decisiones, ellos aprenden de eso. what they read, Lo que ellos leen, they watch, hablando de los hijos, lo que ellos miran, to a lo aquello que who escuchan, their companions are, quiénes son sus amigos, where they go, a dónde van, who they go with. con quién van. That's your authority. Esa es tu autoridad. No, that's not you. Pero afuera te van a decir, no, no, no. La psicología Okay, that's humanism. es el humanismo. You're responsible for educating them. Y a la vez tú eres responsable por educarles. You choose the curriculum. Tú escoges el currículo, You choose the school. tú escoges la You escuela, choose the teachers. tú escoges los That's been maestros. taken away from you. Pero eso te lo están quitando How también. did that happen? ¿Cómo ha sucedido eso? You gave it away. Lo cedimos, lo entregamos, lo rendimos. Parents in the United States are trying to get it back. Pero ahora tenemos padres en los Estados Unidos que quieren eso de regreso. You see, and that's hard to do. Y eso Once you es, give it away, una vez que lo entregas, es difícil recogerlo otra vez. so we have to grow a new generation of parents. Tenemos que criar una nueva generación de papás. And I see new couples coming Y ahora veo nuevas parejas surgiendo who are committed to obeying God. que están comprometidas a obedecer a Dios. The parents have to decide. Porque los padres juntos tienen que decidir. Both have to decide. Juntos tienen que decidir. Both together. Y Dios quiere a los dos And juntos. that is happening. Y está pasando. Miracle. Y eso es un milagro. Home education. Y producto de la educación en casa Education. y la educación bíblica. Forms the character Eso forma el carácter for choosing God. para que la gente escoja a Dios. Choosing Him, not just going to church, Es escoger a Dios y no solo ir a la iglesia, visitar la iglesia. going there, Y, serving here. ir para aquí, para allá y servir aquí o allá. That's not belief. Eso no es fe, See? eso no es creer. Character. So that has to be 24/7. Tiene que ser algo que ocurre en el 24/7, House, wherever you go. en tu casa y a donde quiera que vayas. And it's a blessing to your nation if you do that. Y si haces eso, serás una bendición para tu You nación. don't have to run for office. No tienes que tener un cargo público. No, govern your home. Gobierna tu casa. Raise up a generation for God, not Y- for socialism. Y levantemos una generación para Dios y no para el socialismo. Okay. So now what are they following the world to do? Entonces, ¿qué es lo que están imitando, queriendo hacer que el mundo hace? Do you know how God cared for the pagan nations? ¿Saben que Dios tiene cuidado, tiene interés por las naciones I paganas? think of Rahab in Jericho. La veo como
Rahab en Jericó. She had no contact with Israel. No tenía contacto ninguno con Israel, She heard the stories pero escuchó las historias about how God defeated their enemies de cómo Dios había derrotado a los enemigos de Israel when they were in the wilderness as they were traveling. cuando estaban en el desierto mientras viajaban. But news traveled even into her. Ujú. Pero las noticias corren y le llegaron incluso a ella. You never know what people hear, Tú nunca sabrás realmente quién escucha qué. things concerning you or anyone else. Cosas que tienen que ver contigo o con cualquier No otro. internet, Y en un mundo donde no hay internet, but just word of mouth. solo por la palabra, ¿no? People come to you word of mouth. Y mucha gente llega a nosotros, por la palabra que otro le contó. God will bring them to you Dios los va a traer a ti when they're ready. cuando She estén was listos. ready. Y ella estaba The lista, only one in her city. quizás la única en su ciudad. Again, here's a case where one individual Entonces aquí hay un caso, un punto para un solo individuo saves her whole family. que salva a toda su familia. Your salvation, Vino la your salvación. teaching, Y tu salvación y tu enseñanza save your family. salva a tu familia. Not overnight, No de una noche para over otra, time. sino a lo largo del tiempo. If we are consistent, Si somos consistentes, you got to be tested to see if you're really, truly a believer. vas a ser probado si realmente eres un verdadero creyente o no. You know, some people question, are they real? Algunas veces uno se pregunta, ¿serán cristianos en serio? They watch you. Y te miran, te observan. That's why you want to be guarding yourself, Y es por eso que tenemos que estar guardándonos a nosotros mismos not be associated with anything that's corrupt, para que no nos asocien con cualquier cosa que pueda ser corrupta, especially a ministry. especialmente en el ministerio. All you need is one mistake, Todo lo que se requiere es un error and it's done. y ya. Look at Moses. Mira Moisés, He made just one mistake, todo bien menos uno, but it was in public. pero lo hizo en público y lo hizo a lo grande. And he told the Israelites in Deuteronomy, he said, God is angry with me. Y él le dice a los israelitas en Deuteronomio, Dios está enojado conmigo. The higher you are, Entre más alto estás, the greater the fall. el porrazo es más duro. Aspire for leadership. Entre más aspiramos al liderazgo, If you're high up, si estás muy alto you make one mistake, y un solo error, done. True? así es. Got to be, we call integrity, true and sincere. Así que lo llamamos integridad, es decir, es ser verdadero y ser sincero. Only do it under the power of Christ. Y solo puedes hacer esto bajo el poder de Cristo. Solo Cristo Keep you, puede mantenerte en la verdad. not your efforts. Y no en tus esfuerzos, And he will have a path for you, stay on that path. sino que Él va a construir un camino en el cual tú te debes mantener. You're not going to be respected very much. Y porque si no, no vas a ser muy respetado. It's okay. Y está bien. But the thing is, you're leading, Pero el punto es que al liderar, and leaders are single. y cuando uno lidera está solo, You're one leader, not many leaders. no un líder, y no muchos líderes, sino uno solo. And so this is the lesson of Saul. Así que esta fue la lección de Saúl. It was said in scripture about Saul, Se dice en las escrituras acerca de Saúl, oh, how the mighty have fallen. oh, cómo los poderosos han caído. But David had a replacement. I mean, God had a replacement. Pero Dios tenía un reemplazo, un sustituto, David. David. But he was 17 years old. Tenía 17 He could not be king until he was 30. y no podía ser rey sino cuando cumpliera 30. And he was not a big man. Y no era uno grande, He was short. He was Era not like chiquito. Saul. Nothing king-like, es decir, no tenía perfil de rey, but his heart. pero su corazón sí tenía un corazón para con Dios. In his youth, he was bold and courageous. Y en su juventud fue atrevido y valiente, And so God prepared him for kingship así que Dios lo estaba preparando para que fuera rey. with a lot of trials. ¿Y cómo lo preparó? Con muchas pruebas. And so that's leadership, Ese es el liderazgo. okay? True and trial. So, any questions? How Preguntas. much more time do we have? I guess 2 minutes. No, vamos hasta las faltando 15. 2 minutes is okay. No, I'm fine. No, I think questions will be nice. 40 and 40. But Okay. Well, any questions at this point? Aprovechen que está gangando hoy todos los días. Okay.
how God dealt with the pagan nations. Entonces, ¿cómo trata Dios a las naciones paganas? Rahab heard and believed. Entonces vemos a Rahab que creyó. She was open and ready, Ella estaba abierta y estaba lista. and she saved her family and life. Y así ella se salvó y su familia. But Babylon Pero Babilonia had Daniel. tuvieron a Daniel. Egypt had Joseph. And then, Egipto tuvo en la historia a José. so there's a testimony of God. Así que en cada nación pagana hay un testimonio de Dios, un Every one testimonio of those nations. fuerte en cada una de esas naciones. And Daniel Y Daniel, was a young man all the way through Persia. desde muy jovencito en la Persia He lived a long antigua, life. vivió una vida larga Raised to a high position. y fue puesto en una posición alta. You worry about your children. Tú te preocupas por tus hijos, The world will give them favor pero el mundo les va a dar favor because of their character por causa de su carácter, from biblical education. por la educación bíblica. You see, God promotes those Es decir, Dios promueve a that are aquellos excellent, que son excelentes. not just in performance, Y no solamente en el desempeño, but again in manner, sino en respect, and sí, en su urbanidad, en su... said of Samuel and Jesus. sorry. It said about Samuel and Jesus. Se dijo de Samuel y de Jesús. He found favor with God and man. Encontraron favor, tuvieron favor con Dios y con los hombres. That's what you're after. Es de lo que vamos detrás. But the world will promote your children to Y es el mundo el que los va a promover a ellos a niveles más that altos, they would have strong influence para que puedan tener desde allí mayor for influencia, good, para el bien, to bless the believer and non-believer. para bendecir los creyentes y los no creyentes también. But it takes a quality of character. Pero se requiere que tengan una cualidad de carácter You will raise your children to a certain age, 20, y tú vas a poder influir en tus hijos hasta los 20. and you say, well, I'm not finished yet. I need 20 more years. Y tú dices como papá, pero necesito unos 20 años más. God said 20. Y Dios dice, no, 20. You give them back to me. Y luego me los devuelves. And what you did not give them, Y lo que tú no les diste, they will get themselves. ellos lo van a conseguir por sí mismos. But they have to be prepared to build on your foundation. Pero tú tienes que poner el fundamento porque es sobre eso que ellos construyen. And if they're missing something in their foundation, Pero si les faltó algo en su fundamento, they will build it, rebuild it. ellos lo van a reconstruir. That 20 is that when they are answerable to God, not to you. A los 20 ya tienen que rendir cuentas a Dios y no a ti. Yeah. You're not going to be over them No, forever. no vas a ser, no vas a estar gobernándoles por You're not siempre. to be in your house forever. Y tampoco van a quedarse en tu casa para You need to siempre. learn to earn Tienen que aprender a trabajar y a ganar. on God. Not Y a on you. depender en Dios y no en ti. It's hard for South America. Yo sé que eso es más duro para Sudamérica, Stay home forever. porque se pueden quedar en la casa para siempre. Okay, Mama's cooking, right? La mamá cocina y bueno, Okay, we'll finish this part tomorrow. vamos a terminar esta parte mañana. Okay, recuerden hoy a